Hi guys, welcome to the pleasure of being, el placer de ser. Soy Vanessa, su host, y hoy vamos a dar apertura al primer episodio de este podcast. Se llama Duelo y el amor de madre, la fuerza de ser que nos transforma. Hoy vamos a hablar acerca de puntos sensibles, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hablar acerca del duelo. Y para ello, hoy traemos a un invitado especial, nuestro primer invitado a este podcast, Camilo Galvis, especialista en constelaciones familiares desde el Instituto de Brigitte Champetier de Ribes, con conocimiento en programación neurolingüística, análisis transaccional, con experiencia en enneagrama psicoespiritual, adicional a ello, coaching ontológico. Tiene su maestría en intervención sistémica. Le encanta el paddle. Le encanta también sus inicios y cómo se procesa el café, los olores, matices, texturas. Tiene dos perros que ama como a sus hijos y hoy le damos la bienvenida a este podcast a Camilo, psicólogo, amigo y una maravillosa persona. Bienvenida al podcast The Pleasure of Being. Gracias, Vanessa, por esa presentación tan bonita. Y gracias a ti por permitirme estar acá compartiendo la vida contigo también. Y no solo eso, abriendo un espacio de conciencia para todos. Claro que sí, este siempre va a ser tu espacio. Bueno, vamos a entrar en acción y Cami, muchos pensamos que la migración es irnos hacia otro país, dejar nuestra casa por esos sueños, pero también yo quiero hablar acerca de cuando el hijo se independiza, sea por estudios, sea por trabajo, sea porque se casó, sea porque quiere comerse el mundo, ¿cierto? Y ahí hay un duelo, tanto de la madre como del hijo. Entonces, tú que has vivido esta experiencia, tanto personal como profesional, quisiera preguntarte qué significa el duelo migratorio y cómo se refleja en la figura materna. Bueno, Vanessa, me gustaría que para los oyentes que nos están aquí acompañando y sintonizando, podamos definir qué es el duelo. El duelo es esa emoción, ¿sí? Es esa sensación que siente toda persona al momento de despedir, separarse, ¿sí? De algún ser querido o de algo querido también, ¿no? Porque también podemos tener duelo a la pérdida de un trabajo. Entonces, si lo llevamos a la migración, pues precisamente es ese dolor que siente no solo la persona que se va, sino también la persona que se queda, ¿sí? Y es ese dolor de separación. Como hoy estamos en el mes de las madres, sí, estamos hablando de las mujeres, vamos a poner esto en contexto con las mujeres, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, un poco con los que nos vamos. Las mujeres, por lo general, la mayoría, tiende a volcar su vida en función de la maternidad. Sí, culturalmente todavía se vive ese fenómeno. Por ende, en el primer momento en el que eso que se convirtió en mi proyecto de vida, que era maternar, criar, acompañar a un niño, que luego más tarde se hace un adulto y ya va a su independencia, se siente un gran vacío en su corazón. Y adicional a ello aparece lo que llamamos nosotros en psicología existencial, sí, es todo un nido vacío, ¿no? Aparece esa crisis existencial de decir, ¿ahora qué hago con mi vida? Entonces, es un dolor bastante profundo en el que muchas veces casi que perdemos el sentido de nuestra vida, ¿no? Eso a nivel de la madre. A nivel del hijo, independientemente, sí, que yo elija, porque ahí hay dos procesos. Uno es la emancipación, que es emancipar, salirme de ese núcleo de mi familia para formar el propio, sí, en esa salida, de alguna manera, sí, también hay un dolor. Claro que al principio está disfrazado con la alegría de ir por lo propio, ¿sí? Por la alegría de formar lo que es para mí importante. A lo mejor también puede estar cargado de alguna fantasía, que es, oye, voy a formar mi propia vida, no solo fuera de casa de mamá, sino a lo mejor fuera de la ciudad de origen, fuera de mi país de origen, con la ilusión de que voy a construir algo mucho mejor, porque por lo general siempre va en la fantasía de mucho mejor, ¿sí? En otra parte.
hay que reconocer que las separaciones muchas veces no son tan amables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay separación si real, si yo no me enojo. Ya ves que pasa mucho en la adolescencia y en la juventud temprana, como que sentimos que ya no cabemos en el mismo lugar, como que las normas de mi madre, las normas de mi padre, las normas de la casa no hacen como clic con la nueva filosofía que tengo de vida. Entonces como que yo digo, necesito lo propio. Eso también es natural, no es que esté mal. Entonces, gracias a eso, que muchas veces nos vamos con este enojo, o con esta incomodidad, por eso llega la ilusión. Ahí a mí me gustaría citar algo puntual para no extendernos, que es lo que Balín llama acerca de la falta básica. Yo ya siento que lo que me están entregando no es suficiente y quiero ir por algo más. Entonces es eso lo que me lleva. Entonces, ¿qué es el duelo migratorio? Es este fenómeno que aparece en estas mujeres, ¿sí? Que han volcado su vida a la maternidad. Y no solamente esas mujeres, también las otras mujeres también que a lo mejor tienen otras vidas, ¿sí? Otras vidas me refiero es a los distintos roles que pueden estar cumpliendo. Sin embargo, se siente ese dolor de vacío, ese nido vacío. Hasta ahí estamos claros. Claro que sí, Cami. Qué enriquecedor lo que tú dices. Y aquí vamos a nuestra segunda pregunta y es, ¿por qué ese duelo o esa emancipación se siente como una pérdida tanto para la mamá como para el hijo? ¿Y cuáles son esas emociones que surgen? Porque ahí podemos ver en el duelo migratorio o en esa emancipación que viene acompañado de ansiedad, depresión, baja autoestima, nos sentimos insuficientes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Mira, aquí yo quisiera meter un poquito de neurociencia porque también es importante verlo, ¿sí? Recuerda que hay que reconocer que nuestro cerebro son tres cerebritos que están allí unidos por uno solo, ¿no? Que es la nueva corteza, que es lo que nos hace pensar, tener estas funciones superiores. Entonces, pero tenemos una parte muy reptil, o sea, muy, sí, muy de la supervivencia, para ponerlo en palabras más castizas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Recuerde que esa supervivencia nos lleva a la preservación de nuestra misma especie. Viste que yo sé que el fuego quema, pues yo no meto la mano, lo evito, ¿viste? Y es algo tan natural, es complejo, ¿no? Yo medio me quemo, primero responde mi cuerpo antes que yo. Exactamente aparece la preservación de la especie, ¿sí? Si nos vamos a los mamíferos, nos damos cuenta de que es mi cría, ¿sí? Es mi especie, es mi descendencia. Entonces la voy a cuidar y la voy a proteger lo más que yo pueda. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo siento que esa cría ya empieza a ser más autónoma, naturalmente mi instinto de preservación va a ser que yo intente acaparar, porque mi percepción que yo tengo hacia ese hijo o hacia esa hija es todavía está pequeño, todavía no sabe qué es la vida. Y naturalmente, sistémicamente pasa eso. Mamá siempre va a ser la grande y nosotros siempre vamos a ser los pequeños. Entonces nos van a seguir viendo como pequeños, pese a que ya sea mayor de edad, pese a que yo ya sea más independiente. Entonces lo que van a hacer es querer acaparar, van a querer sostener, van a querer mantener eso. Hay muy pocos padres que de alguna manera desprenden con naturaleza esto, ¿no? Sí, estamos hablando de las madres más, como más nutricias, más sostenedoras, más mamá gallina, como le llaman allá afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué duele? Porque es como si estuvieran arrancándome una parte de mí. Es como que ya voy perdiendo ese sentido. Adicional a ello, si yo puse mi proyecto de vida en ser madre también, se me está acabando algo. Entonces ahí empiezan múltiples factores a actuar sobre mí, que es mi cría no sabe no sabe hacerlo solo. Tengo que cuidarlo, tengo que salvaguardarlo. Adicional a ello, estoy sintiendo que estoy perdiendo mi proyecto de vida después de esto que sigue. Entonces, con más razón, empiezan todas estas disputas emocionales, estos enojos. Ese otro ser humano quiere ser libre, quiere ser autónomo, quiere reclamar esa autonomía. Hay disputas, hay enojos. Aparece lo que el duelo nos trae. Primero me niego, luego entro en una negociación, quédate, ahí vienen los procesos de manipulaciones naturales. Quédate, te compro un carro, quédate, ya te abro otras fronteras en la casa. Sí, no te vayas, allá afuera no vas a poder, porque hay madres también que también hasta van a decir,
ese novio no te conviene, irte a otro país, tú no sabes ni lavar ropa, ya no vas a poder solo. O sea, empiezan estos juegos de manipulación natural porque lo que está reclamando la madre es, por favor, no te lleves ese proyecto de vida que era mío, ¿sí? En el caso, por eso también hay ciertas secuelas con las nueras o sea, sí, o los yernos con respecto a, te llevas una parte de mí, ¿sí? Y entran en esas competencias porque se activan estos procesos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, una vez se va, uy, es un replantear completamente nuestra vida, sentimos que algo se acaba. Es una finalización de un rol que duele mucho y que yo tengo que dejar morir. Y la mayoría de los seres humanos no lo dejamos morir, porque sentimos que solo son padres en vez de mujeres, ¿sí? En vez de, sí, de alguna manera, personas independientes a un rol de estos. Y en el caso de los hijos, pasa igual. Me voy a encontrar con que lo que yo voy a construir allá afuera es un nido y el nido comienza desde cero y comenzar desde cero cuesta un montón, porque en mi fantasía yo siento que me traslado con todo lo que ya tenía. Y cuando ya me empiezo a dar cuenta que no en todos los lugares mis maneras de ser son aceptadas, ahí vienen otras teorías a actuar, ¿sí? Empiezo a tener crisis de identidad. Ay, ¿yo quién soy? ¿Y cómo le hago si yo tenía a alguien que me sostenía, me cuidaba, me daba, o me guiaba, o me cocinaba? Entonces, empiezan todas estas confusiones también a actuar, porque hace parte de los procesos de adaptación. Ahí yo quería llegar. Hablar de duelo también es importante hablar de adaptación, porque primero me incomodo, primero se desordenan un montón de variables para depurar las que ya no funcionan y mantener las nuevas y desde ahí empezar a ver una nueva vida. Y la mayoría de los seres humanos nos cuesta renunciar a algo que ya tenemos instaurados y entregarnos a lo nuevo. No sé si te confundí, pero por ahí vamos. No, totalmente vamos en el mismo camino porque también quiero citar a un psicólogo. Carl Jung nos habla de la individualidad y también es ese proceso cuando nos desprendemos de la madre, ¿cierto? Y es para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, muchas veces se ve como una traición, pero es una evolución precisamente por lo que tú dices, porque nos empezamos a acomodar. Es un nuevo espacio, es un lugar, es un nuevo país, es una manera diferente de ver la vida, ¿cierto? Entonces salimos de la comodidad de estar en casa con nuestra mamá, con algo que ya sabíamos y teníamos conocimiento de qué era ese lugar seguro, ese nido, ¿cierto? Como tú lo decías, la mamá gallina que siempre cuida. Entonces, también es esa evolución. Te quiero preguntar y ponernos también en los zapatos de estas mamás que tienen que salir de su casa, ya sea para la ciudad, ya sea para otro país. Y ahorita con la evolución, con toda esta globalización también, que muchos llegan pues a Estados Unidos a buscar oportunidades, ¿cierto? Y dejan a sus hijos. Entonces, ¿cómo se vive el duelo de una madre que deja a sus hijos? Mira, vale, yo creo que eso es importante verlo, porque socialmente y culturalmente todavía sentimos que irse es sinónimo de que no importa o de que no le importa y de que inmediatamente aparece el adjetivo calificativo es una mala madre porque ha dejado a sus hijos, porque creemos que les, les corresponde solo a ellas hacerse cargo. Hay prefacios que hasta se narran naturalmente y es que no les dolió parirlos, es una forma particular que se dice, ¿no? Pero hay que reconocer una cosa, y eso Hellinger lo decía muy claramente, el padre que se va o la madre que se va siente que es más útil afuera que adentro, ¿sí? Y vuelve otra vez a aparecer algo. Debe de ser tan fuerte la necesidad de querer sacar adelante a sus hijos y regalarles algo mucho más productivo que lo que ella en ese momento podía ofrecer, que hace que pueda tomar esta elección tan profunda. Sí, y esta elección va mucho más allá que simplemente decir quiero brindarles a esos hijos.
también tiene que ver con que ella también está movida por las fantasías y las carencias que ella también pudo haber tenido como mujer, ¿sí? O como hija también, recordemos esto. Hablar de madre es hablar también de hija, hablar también de mujer, hablar también de niña, hablar también de una mujer dentro de un contexto social. Todas esas cosas permean en la mirada que tiene esta mujer. Adicional a ello, esa mujer en toda esa permeación dice, yo quiero brindar algo mejor y por ende el precio que yo pago, ¿cuál es? Es el no estar cerca de mis hijos. Eso duele también y duele un montón, ¿sí? Pero está movida también por sus propios miedos. Por lo general son mujeres que pasaron necesidades a muy temprana edad, fueron mujeres que les tocó trabajar a muy temprana edad, fueron mujeres que no fueron a la escuela o fueron mujeres que, ojo, a lo mejor suena muy general, pero lo que yo estoy hablando es, y quiero aclararlo para todos los oyentes, es lo que es más altamente probable que veamos. Eso no significa que no haya mujeres que hayan estudiado, que hayan logrado sí, una educación superior, otro tipo de experiencias que las lleven, pero por lo general lo que las mueve siempre es, yo tengo que ofrecer algo mejor. Y ofrecer algo mejor siempre implica un pago muy grande para eso mejor que quiero. ¿Por qué? Porque ahí están mezcladas sus fantasías, sus dolores, sus miedos, sus frustraciones. Y siempre esta mujer latina busca qué, decir que esto no le pase a mi hijo o que esto no le pase a mis hijos. Entonces me voy, ¿sí? Y no solo eso, lleva muchas veces también la carga de su familia primaria. No quiero que a mis hermanos les pase eso también. No quiero que mamá, es decir, la mamá de esta mujer, siga pasando estas carencias. Entonces, son impulsadas por todas esas fuerzas para que tomen esta elección tan profunda y elijan querer pagar este precio. Pero duele. Entonces se preguntarán, ¿y qué pasa con estos hijos? ¿Sí? ¿Esto mal? Yo lo que me he podido dar cuenta en el ejercicio profesional desde la mirada sistémica es poder reconocer que ningún evento, ¿sí? Por muy difícil que sea dentro del sistema familiar, es un evento que cree una secuela negativa. Todo lo contrario, todo crea una secuela que, que da una gran fuerza para el que le da una aceptación o en palabras de Brigitte, un sentimiento, es decir, un sí, sí a eso que está viviendo. Cuando uno le da un sí, ahí viene una fuerza que lo respalda, porque recuerda que si lo hablamos sistémicamente, recuerda que el movimiento no se da solo por la voluntad de ese ser humano, a través de sus genes y sus cromosomas y su ADN, hay un montón de información de múltiples ancestros que a lo mejor tuvieron ganas de irse y no pudieron, o a lo mejor se fueron y no lo lograron, ¿sí? Y todo esto sigue pesando sobre el descendiente y es lo que llega a que nosotros tengamos mucha más fuerza para materializar a veces sueños que uno dice, ¿por qué los anhelo tanto? Sí, viene también de ahí. Quería decir eso. Cami, me dejas sin palabras porque lo que tú dices es mi experiencia de vida. Yo vengo de una madre que quiso darme lo mejor y lo mejor era salir de casa, ¿sabes? Entonces quien estuvo ahí fue mi abuela. Ella confió en mi abuela que me podía dar esa figura y lo que necesitaba en su momento para salir adelante. Entonces, nada, mi mamá se fue a la ciudad, soy de Colombia, Bogotá, y pues le fue muy bien trabajando. Siempre recuerdo a mi mamá que me daba lo mejor, Cami. Y los oyentes, este cariño que va a través de los regalos costosos, ¿cierto? Pero fue difícil porque en fechas especiales eh, casi no estaba, ¿cierto? Entonces sé que muchos se sienten identificados con esto, pero también acá quiero resaltar algo que tú dices, y es desde las constelaciones familiares, acá hay un asentimiento. Y fue el decir sí, sí a esto, sí, mi mamá está haciendo esto por amor, por mí. Y quiero destacar dos puntos de mi migración. Y la primera fue esa con mi mamá, donde sentí como que algo se había roto, ¿sabes? Como esa confianza, esa unión, ese lazo. Y la segunda fue cuando me independicé. Entonces yo vengo
de esta familia donde te hacen todo, ¿no? Yo solamente me preocupaba por estudiar y por trabajar. Entonces, la comida estaba lista, la ropa estaba lista, todo estaba limpio, ¿cierto? Porque pues ya vivía con mi mamá y con mi abue y ellas se encargaban de todo, entonces cumplían su rol efectivamente. Pero cuando yo me independizo, yo no sé cocinar. Quien estuvo ahí fue YouTube y fue mi mamá por llamadas diciendo, ¿cómo es que tú haces el arroz? ¿Cómo es que tú haces esto que te queda tan rico, ese bistec en carne, una bandeja paisa, cómo se hace un sancocho, ¿cierto? Entonces fue muy duro, me costó demasiado porque fue una nueva manera de ver la vida, pero me dio las herramientas para después decir, bueno, yo me quiero mudar del país. Y pues un idioma totalmente diferente, que es el inglés, una cultura diferente. Y todo este proceso ha sido un asentimiento diciéndole sí a la vida como es, sí a lo que fue, a lo que es y a lo que será. Entonces, este episodio es una honra también para todas las madres, pero en especial a mi abuela y a mi madre, que fueron ese bastón que me ayudaron a emprender y estar en este momento y en el lugar donde estoy. Eso es un poquito de mi vida, pero también yo quiero preguntarte, Cami, todos se conocen como psicólogo y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo, han sido partícipes de la terapia que nos has dado, me has acompañado por 3 años, pero yo quiero preguntarte cómo fue tu proceso de migración. Cuéntanos tu testimonio, cuéntanos eso tan bueno y no tan bueno, eso que a veces callamos, que es tan sensible que no lo decimos y que callamos en silencio. ¿Cómo fue tu proceso? Mira, mi proceso al principio fue bastante impactante. Todo comenzó con una ilusión, ¿no? Yo vengo a Monterrey. Yo conozco Monterrey en un primer momento por un intercambio académico, me enamoro de Monterrey, pero vaya, yo no sabía que era vivir en Monterrey como ciudadano que trabaja. Yo vivía en Monterrey en aquel momento como estudiante cuando vine, que no es lo mismo, tú lo acabas de decir, como estudiante de una beca que te respaldaba, tus padres que de alguna manera podían salir adelante y podían acompañarte en algo que se te atorara. Pero cuando yo elijo migrar aquí como ya un ciudadano, ya un profesional, empiezan los desafíos, porque hay algo que quiero resaltar para todos los que migran y para todos los que piensan migrar. Y es que dentro de tu país tú ya hiciste un camino, ¿sí? Dentro de tu país tú ya has hecho tu trayectoria, que es, fuiste a la escuela, bueno, te graduaste de un bachillerato o de una preparatoria, medianamente pudiste haber hecho una carrera técnica o pudiste haber hecho una carrera profesional y quieras o no, ya has hecho una trayectoria porque tienes a personas que ya conocen medianamente tu proceso, ¿sí? Tus maneras de cómo te desempeñas como profesional. Pero en el primer momento en que tú llegas a un país completamente nuevo, pues prácticamente la ilusión de creer, todos me conocen como un psicólogo, ¿sí? O como un normalista, ¿sí? O como o sea, una persona que ya ha trabajado, realmente son nulas, todos no te conocen. Entonces es como si tendrías que iniciar de cero, ¿sí? Y vas a tener que iniciar de cero y todo trabajo de cero es un trabajo operativo, ¿sí? Entonces es un trabajo donde te pagan por tu tiempo, todavía no te pagan por tu conocimiento. Entonces tuve un trabajo, sí, que hoy honro por primera vez a mis primeros jefes. Erika Marisol fue una persona brillante, al igual que Sergio Carrión, que en ellos sin conocerme me abren un trabajo, sí, obviamente como secretario de un centro de desarrollo humano, ahí yo estaba, obviamente pagaban por mi tiempo y no eran 8 horas como usualmente te dicen a ti, ¿no? Son hasta jornadas extendidas de 12 horas, trabajar hasta fines de semana, porque tienes que empezar a construir tu vida. Entonces fue todo un desafío, ¿sí? Porque era vivir con un sueldo muy base, ¿sí? Era vivir no solamente con eso, sino conocer la ciudad, los procesos de adaptación, alimentación, empiezan a ser un desafío. Al principio son una ilusión, pero luego más tarde empezamos a encontrarnos con ciertas cosas, ¿no? No tenemos de alguna manera nadie acá, vamos haciendo los primeros amigos o las primeras personas. Entonces, para mí eso fue todo un tema. ¿Por qué? Porque obviamente era trabajar hasta las 2 de la mañana, comenzar desde muy temprano
a las 7. O sea, entonces eran casi 14, 15, 16 horas, sí, trabajando, si bien es cierto, era de desarrollo humano, sin embargo, el tiempo invertido era muy grande. Entonces, era comer con algo muy poco, porque no había tanto presupuesto. Entonces, todo eso me llevó a un límite de decir, creo que me tengo que regresar, ¿sí? Adicional a ello, pues había sido un proyecto en familia porque me quería venir con mi pareja, pero mi pareja no la dejan entrar al país, porque ese es otro de los temas más importantes que pasa también una persona migrante, que puede ser que no te dejen entrar al país, sentir ese rechazo. A mí no me pasa eso, pero le pasó a alguien muy cercano a mí y lo viví como si fuera mío. Esa incertidumbre si entonces era el camino correcto o no era el camino correcto. Entonces empiezan todos esos miedos. Sin embargo, eso va permitiendo que vayamos abriéndonos a esos procesos creativos. Y aquí quiero citar lo que dice Brigitte: sin crisis no hay creatividad. Sin crisis yo no puedo voltear a mirar otro lugar. Sin crisis yo no puedo replantearme aquello que yo había construido en un ideal, ¿sí? Y decir, creo que ahora ya con elementos más reales, requiero construir realmente esto o desistir. Y aquí aparece lo que Gurdjieff llama como: vas a tener una crisis de consagración. O te choca y te rompes y te permites volver a construir, o nos desmoronamos. Entonces, eso fue mi gran desafío. Luego llega la pandemia, pero eso me permitió, me quedo sin trabajo, pero eso me permite a mí empezar a emprender. ¿Y cómo lo hago? Pues empiezo a dar mis primeras consultas como psicólogo. Ya estaba graduado, llevaba una ventaja, ¿sí? Y ya estaba graduado, empiezo a dar mis primeras consultas, en que empiezo a darlas, obviamente online, ¿sí? Obviamente con lo que podía, con lo que tenía ahí. Empezamos a pasar un poco de hambre también, porque en la pandemia ese fue mi mayor desafío, pasar hambre, porque pues, si teníamos para desayunar, no teníamos para comer, éramos migrantes, todos los procesos económicos eran muy fuertes, muy difíciles, pero como podía, empezábamos a aprender a ajustarnos a lo que había. Fue muy difícil, queríamos regresarnos, también soy colombiano, pero algo me mantenía ahí, como que firme en la convicción de que algo se podía hacer con esto. Recuerdo que tenía mis primeros 2, 3, 4 pacientes, ¿sí? Y empezó eso a caminar. Luego abre la pandemia y empiezo a construir mi consultorio en la sala de mi casa. Sí, obviamente era un simple mueble, un medianamente una lámpara, un ventilador, recuerdo que clima había, clima o aire acondicionado, entonces tenía que sacar con un ventilador el aire acondicionado del cuarto como para que pudiera ser más fresco, porque en Monterrey, donde vivo, cuando hay calor, hay calor. Entonces, todos esos desafíos fueron construyendo el camino para que hoy por hoy mi consultorio esté materializado de otra manera. Entonces, eso fue, si lo pudiéramos ver así, es algo que te rompe, ¿sí? Y te lleva a un extremo muy grande, o esa es mi experiencia, no quiere decir que todos se tengan que vivir eso, pero sí sé que una vez llegamos a la realidad en la que estamos, la vida nos va a poner frente a nosotros una crisis, y eso lo dice Loyola, una desolación muy profunda, ¿sí? Una noche oscura del alma capaz, para que yo pueda romper aquello que yo mantenía ahí como una esperanza, me vuelva más adulto y me abra algo nuevo. Eso es lo que la vida nos pide, ¿sí? Y eso también va a las madres, ¿sí? Rompen primero ese lazo de yo solo soy mamá para que luego florezca sobre ellas que yo también soy mujer. Y esas faltas que yo pude haber experimentado en mi vida, claro, me rompieron en algún momento, pero es lo que me da la fuerza para que yo desarrolle otras habilidades, sí, o sea, si mejores o peores, pero en función de mi adaptación, que hasta inclusive aquellos que gozaron de eso, ¿me sigues? Entonces ese fue todo mi desafío. Sí pude construirlo, costó, pero sobre todo hay algo muy importante que yo podría decir y que podría ayudar a todos los migrantes y a las madres también que están ahí. Los hijos requieren de un apoyo, y el apoyo más importante que una madre le puede entregar a un hijo o un padre también
es verlo capaz. Puede hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo. Y como migrantes, ¿sí? Es mantenernos en la convicción de que sí, va a costar algo. Lo que tú estás haciendo cuesta algo. Y el precio que hacemos muchas veces es en tiempo, sí, el precio muchas veces es trabajar más, pero más tarde, sí, nos vamos a desquebrajar para construir ahora nuestra propia vida. Luego llega la culpa de que me puede estar yendo mejor a como les fue a mis padres o le fue a mi familia de origen, porque todos queremos pertenecer y podemos sentir que eso nos puede romper, sí, o nos puede separar más. Pero precisamente aquí viene algo. Toda la fuerza de lo que ellos no pudieron lograr es lo que está en nosotros y nos impulsa a que podamos lograr cosas mucho más grandes. Así es como se honran nuestros padres. Así es como se honra la vida. Creo que me extendí un poco, pero quería compartir. Qué valioso lo que nos cuentas. Yo creo, Cami, que quien lo vive es quien lo goza, dicen en nuestro país. Podemos decir que el proceso de emigrar es doloroso, pero como tú dices, cada proceso es diferente. Hay personas que nos están escuchando en Australia, Europa, Estados Unidos, México y que ha sido difícil, difícil desde el principio y quizás aún sigue siendo difícil y no saben cómo cuidar ese vínculo entre la mamá y el hijo, ¿sabes? O sea, a veces viene la rabia, está el enojo, están en un proceso de duelo. Yo te quiero preguntar, como psicólogo, tus conocimientos que tienes, ¿cómo se puede cuidar ese vínculo, Cami? Mira, yo pienso una cosa, Vane. Lo más importante es que yo me adapte primero al lugar donde estoy. Y la mejor forma de adaptarnos es, claro, reconocernos que somos colombianos en el caso de nosotros. Sin embargo, estamos tú en Estados Unidos, yo en México, y que ese contexto requiere de un respeto y esto es lo que hay y no puedo imponer lo mío, sino que me adapto a lo que está, sí, alimentando un poco mi identidad en función de colombiano. Como colombiano también tengo una identidad. Y así vamos como haciendo ese híbrido necesario. Después de eso, yo lo que siento es que para cuidar esa relación, lo más importante es aceptar que ya está allá y yo estoy acá. Y que hay una distancia, pero ojo, es física. Ahorita en lo cuántico podemos entender que esto trasciende más allá de espacio y de tiempo. Sí, podemos entender de que yo puedo llamarle, puedo tener una llamada, tener un FaceTime, pero ojo, el anhelo de siempre tenerla cerca no me permite estar aquí presente. Más bien que si yo la llamo con alegría compartiendo lo que estoy construyendo, como quien llama y muestra sus resultados, ¿no? Como quien llama y dice, "Hoy yo logré esto, hoy logré lo otro, te lo comparto porque pienso tus triunfos, porque todo lo que tú me enseñaste y lo estoy colocando en la práctica, como cuando uno se gradúa. Realmente desde ahí podemos reconocer y valorar más ese vínculo. Pero si mi llamada es más de añoranza, te necesito, deberías de estar aquí, creo que me pierdo de la posibilidad no solo de construir acá, sino que también de ella pueda hacer también su propia vida. Entonces, cuidar es reconocer que yo estoy aquí, reconocer que estamos físicamente distantes, pero emocionalmente conectados, porque cada cosa que yo hago también es producto de todo lo que ella me enseñó. Y obviamente la comunicación constante, una llamada, un FaceTime, algo que nos permita mantener esa conexión, ¿de acuerdo? Eso ayudaría un montón, porque así aceptamos la realidad en la que estamos. Y entre más rápido la aceptamos, fuerza aparece para adaptarnos y entender que es una nueva forma de relacionarnos. Y es suficiente. No sé si es mejor, si es peor, pero es suficiente porque yo estoy eligiendo algo y la elección me hace consciente de que pago un precio, una consecuencia y sobre todo renuncio a algo. Y eso es importante tenerlo claro porque eso nos hace adultos. Si no, nos quedamos atrapados en la fantasía. Gracias, Cami. Ya vamos cerrando y antes de finalizar, ¿qué nos recomiendas para pasar, para ayudarnos, para utilizar herramientas en ese proceso, en ese duelo migratorio?
Mira, yo creo que lo primero es o sea, salir más en el país en el que estamos, salir más, tener más contacto con la realidad, sí, tener más contacto con la ciudad, tener más contacto con la gente, tener más contacto con la cultura, tener más contacto hasta inclusive con la misma historia de ese lugar, porque eso hace que yo entienda hasta el mismo comportamiento de las personas, ¿sí? Crear una nueva red de apoyo, crear nuevos amigos, ¿sí? Y aventurarme más a eso, porque si yo solo mantengo la red de apoyo que solía tener en mi país de origen, yo pierdo mucha fuerza porque mi cuerpo todavía sigue pensando que en algún momento me voy a volver otra vez a encontrar con él o con ella y me perdí en la experiencia presente que tengo. Eso no quiere decir que no vaya a seguir en comunicación con ellos. Claro que sí, pero lo que me ayuda a adaptarme más es relacionarme más. Camilo, pero tengo mucha tristeza, no quiero salir. Gran parte de lo que mantiene la tristeza es el encierro, porque me ensimismo. Entonces, empezar a crear distintas actividades que me permitan alimentar, ¿sí? Nuevas perspectivas, sacan de mi cuerpo ese ensimismamiento o esa visión túnel y empiezo a activar otros procesos neuroquímicos que nos van a ayudar a conocer, adaptar, escuchar, aprender otra lengua. Eso nos ayuda también. Adicional a ello, la meditación, por supuesto. Pero no, a ver, no romanticemos la meditación como tengo que cruzarme de pies, tengo que... Hay múltiples meditaciones. El baile es una meditación. Recuerda que la meditación de base es la conciencia de mi mismo cuerpo y mi mismo pensamiento. ¿Qué estoy pensando? La autoobservación. ¿Qué estoy haciendo? Y todo eso nos va ayudando a... Sí, también hay meditaciones guiadas, también la puedo hacer. El ejercicio es fundamental, sí. Y adicional a ello, algo muy importante, o la terapia. La terapia individual y grupal es importante, chicos. Sí, porque esas terapias nos permiten a nosotros también poder mudar de pensamiento, también poder mudar de emoción y también poder reconocer qué es lo que me está moviendo a mí, que yo no soy el único. O sea, hay algo también detrás de mí que está pidiendo ser visto. Y eso nos va a ayudar mucho a estos procesos. Camilo, no tengo plata para la terapia. Hay muchos lives de muchos psicólogos, de muchas psicólogas, sí, de muchos coaches, de muchos terapeutas que salen a hablar de un tema. Eso también hace parte de... Hay muchos podcasts que también se habla de múltiples temas. Eso también hace parte de la terapia. A lo mejor no es un 100% terapia, pero sí está nutriendo, ¿sí? La autoobservación y el permitir regularnos. Para mí eso es fundamental, Melissa. Gracias, Cami. Y los oyentes que nos han escuchado desde el principio, quiero decirles que Camilo es psicólogo, me ha ayudado por 3 años en este proceso, en este duelo migratorio. Cuéntanos un poquito de qué haces, cuál es tu especialidad. Tú haces lives, he podido estar en los lives, son enriquecedores. La terapia, tienes cursos, talleres. Cuéntanos un poquito de tu background. Gracias, Vanessa. Bueno, mira, yo soy psicólogo de profesión y también fui normalista, es decir, estudié pedagogía infantil en un colegio, en la Escuela Normal Superior de Colombia. Y adicional a ello, pues bueno, he tenido múltiples especialidades, dentro de esos en lo sistémico. Que en lo sistémico es entender que nuestro dolor o nuestro comportamiento no va simplemente por el hecho, ¿sí? A veces decimos, ay, me duele porque termino un trabajo, porque no consigo trabajo, porque no tengo pareja, porque no me logro adaptar. Pero todo eso tiene algo atrás, ¿sí? Es a nivel sistémico. No tiene que ver solo con mis padres, también tiene que ver con que ha sido dinámicas que se han perpetuado en nuestras distintas generaciones. Oye, las tías que siempre quedaron solteras, las mujeres que nunca se casaron, que siempre vivieron traición, yo porque también lo vivo. Todas esas repeticiones permiten entender de que hay una información más que se hereda y que nosotros le estamos siendo fiel de manera invisible. Entonces, en la terapia vemos eso, en las constelaciones vemos eso, podemos sanar eso. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto que lo podemos hacer a través de lo individual y también de lo grupal. Sí, en mi Instagram, que es Camilo Galvis, psicólogo, allí yo doy live
semana a semana. Y no solamente yo, la idea es que siempre estamos invitando a distintos profesionales para que estos distintos profesionales puedan también aportar muy buenos conocimientos alrededor de distintos temas, ¿no? Adicional a ello, desde ahí, pues bueno, vamos promocionando talleres de constelaciones, sí, vamos promocionando constelaciones individuales, grupales, virtuales, presenciales. Entonces, creo que desde ahí vamos acompañándonos. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué llevas 3 años en terapia? ¿Estás ok? No, a ver, vamos a hablar de esto un poquito chiquito para que no nos confundamos. Yo soy, y esto me van a respetar mis colegas si me escuchan, pero creo que es un acto muy soberbio de un psicólogo o una psicóloga, sí, no puedo hablar de los psiquiatras porque no soy psiquiatra, dar de alta a un paciente. A ver, ¿cómo vamos de alta a un paciente? ¿Cómo sabemos si realmente logró los objetivos terapéuticos o no? A ver, y no son objetivos terapéuticos míos, son objetivos terapéuticos del paciente. El mismo paciente llega a la terapia, va reconociendo qué es lo que él requiere, necesita, se trabaja, se le entrega la herramienta, se entrega esto, él va a la vida, las implementa y él vuelve. ¿Sí? Esto se empieza a convertir en un espacio seguro, ¿no? Y siempre se recomienda una frecuencia, pero luego más tarde la frecuencia va cambiando, ya no son 8 días, después van a haber 15 días, después cada mes, después cada 6 meses, y así es como nos hemos venido acompañando, o después cada 2 meses. Entonces, no importa el tiempo que estemos, lo importante es que en estos encuentros, o por lo menos en mi terapia, el paciente va a ir reconociendo cuánto requiere y cuándo no. Eso tal vez es el acto más adulto, para que no dependa de él y su observación. Entonces, de eso se trata también. Gracias, Cami. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos pueden seguir en Spotify, YouTube, Instagram, en TikTok también estamos. Si te gustó este episodio, si sabes que le puede servir a algún familiar, algún amigo, si se lo quieres enviar a tu mamá, lo puedes hacer. Ayúdanos a compartirlo en todas las redes sociales. Feliz día y feliz mes también a todas las madres. Las honramos desde cualquier lugar que estén. Con este episodio las abrazamos a todos. Gracias, gracias por apoyarnos. Este es solamente el inicio. Gracias, Cami, por tu apoyo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar acá. No, gracias también a ti, Vanessa. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto.